Y hola a todos. Imaginen esto, dos completos desconocidos aceptan vivir juntos en un rancho solitario, sin nada de amor de por medio. Solo trabajo, un techo sobre sus cabezas y nada más. Suena seguro y sencillo, ¿verdad? Pero una mañana tranquila todo cambia y ya no pueden seguir fingiendo. Quédate conmigo porque esto pasó de verdad y al final vas a entender por qué todavía impacta tanto. Nadie en el pequeño pueblo de Caldwell Creek creía que Wendell Harold alguna vez llevaría una esposa a su rancho. No porque fuera mala persona, no lo era. Simplemente era un hombre que había organizado toda su vida para no necesitar a nadie. Su rancho quedaba a 4 millas del pueblo. Su vecino más cercano era un anciano casi sordo que nunca lo visitaba. Wendell solo iba al pueblo cuando se le acababan las provisiones o cuando el silencio empezaba a sentirse demasiado pesado, como un castigo en vez de paz. Tenía 34 años, se las arreglaba muy bien solo y estaba conforme con el silencio. Así que cuando la gente se enteró de que había escrito pidiendo una novia por correo, hablaron. No por maldad, sino porque no podían creerlo. Lo que no sabían era que Wendell no buscaba amor ni compañía. Su rancho simplemente se había vuelto demasiado grande para una sola persona. El pasto del este necesitaba trabajo constante, la cerca del oeste se rompía todo el tiempo y algunas mañanas él se paraba en medio de todo y entendía que necesitaba manos extra. Solo ayuda. Nada cálido ni suave. Ayuda práctica, pura y simple. Escribió la carta como si estuviera pidiendo suministros, clara, directa, sin palabras dulces. Enumeró exactamente lo que esperaba, alguien que trabajara duro, mantuviera la casa en orden y entendiera que esto era un acuerdo de trabajo, no un romance. Nunca pensó que la mujer que respondiera tendría su propia lista de expectativas. Selena Bowman tenía 26 años y vivía en la casa de su hermano mayor en Abilene. Había estado allí el tiempo suficiente para sentir que se estaba convirtiendo en una carga. Nunca lo decían en voz alta, pero ella lo veía en cómo miraban la habitación de sobra. No tenía buenas opciones allí. Los hombres que conocía ya estaban casados o eran del tipo que ella nunca elegiría. Así que un día leyó el anuncio de Wendell, lo alisó sobre la mesa de la cocina y respondió con honestidad. Le dijo directo, ella no era del tipo romántica y soñadora. No tenía ilusiones. Trabajaría duro si él le daba un hogar que fuera realmente suyo, no solo por la generosidad de alguien más. No escribió que tenía miedo. No dijo que había reescrito la carta 4 veces. La selló, la envió y se dijo a sí misma que solo sentía alivio. En el fondo sentía el miedo nervioso de una mujer que se lanza a un camino oscuro sin ver el final. Wendell recibió su carta un martes. La leyó de pie en la encimera de la cocina y luego la volvió a leer. Esperaba palabras más suaves, tal vez algo de fingimiento para sonar más agradable. La mayoría de las mujeres en su situación intentaban parecer más dulces. Selena no. Ella puso sus condiciones tan claras como él había puesto las suyas. Esa pequeña diferencia lo molestó un poco. Ya se había hecho una idea en su cabeza de una mujer callada y agradecida que encajaría perfectamente en sus planes sin alterar nada. La carta de ella mostraba que también tenía su propia idea y que planeaba llegar con ella intacta. Él respondió rápido, le dio la fecha de la diligencia, le dijo qué llevar y qué dejar. Firmó simplemente W. Harold. Sin palabras bonitas extras. La mañana que llegaba su diligencia, Wendell llegó al pueblo más temprano de lo necesario. Se sentó en su carro durante 20 minutos afuera de la oficina de correos, jugueteando con una hebilla del arnés que ya estaba bien. Cuando por fin caminó hasta la parada de la diligencia, se quedó apartado del pequeño grupo de gente. En un pueblo tan chico, la llegada de la novia por correo de Wendell Harold era todo un evento. Él se decía a sí mismo que no estaba nervioso. Solo esperaba que llegara un acuerdo práctico. La diligencia llegó pasada el mediodía, cubierta de polvo y haciendo ruido. Wendell miró la puerta sin demostrar que estaba mirando. Bajaron 2 hombres, luego una mujer mayor con un bolso. Hubo una pausa. Y entonces bajó Selena.
Ella miró alrededor con ojos calmados y cuidadosos, como si ya hubiera decidido que no se vería asustada ni perdida. No era lo que él se había imaginado. Se paró derecha, con un vestido sencillo pero limpio. Tenía un baúl y un bolso pequeño. Revisó las caras sin pánico. Cuando sus ojos lo encontraron a él, no sonrió ni se puso tímida. Solo lo miró como se mira algo que has intentado imaginar y ahora comparas con la realidad. Caminó hacia él, se detuvo a una distancia educada y dijo su nombre. Él dijo el de ella. Hubo un silencio incómodo en el que ninguno sabía qué decir después. Wendell levantó el baúl sin preguntar y lo llevó al carro. Ella lo siguió. Él la ayudó a subir al asiento sin mirarle la cara. Ella se sentó sin darle las gracias. A él le pareció justo y, por alguna razón que no podía nombrar, un poco molesto. Salieron del pueblo en completo silencio. El camino de 4 millas se extendía adelante por terreno abierto. El silencio entre ellos no era enojado, pero tampoco era cómodo. Se sentía como dos personas comprobando si el otro realmente iba a cumplir el trato que habían hecho en papel. Wendell mantuvo los ojos en el camino. Selena mantuvo los suyos en el horizonte. Ninguno habló en todo el trayecto. Cuando llegaron a la casa del rancho, era más pequeña de lo que ella esperaba, pero más limpia. Eso la sorprendió. Se había preparado para desorden y descuido de un hombre que vivía solo. En cambio, los pisos estaban barridos, las cortinas colgadas derechas y la cocina ordenada. Eso le dijo algo sobre Wendell que su carta no había dicho. Él le mostró su dormitorio simplemente abriendo la puerta y esperando. Ella entró y puso su bolso pequeño en la silla junto a la ventana. La habitación tenía una colcha sencilla, un tocador de pino y una ventana que daba al pasto del este. No era lujosa, pero era suya. La cena es a las 6, dijo Wendell desde la puerta. Yo empiezo a trabajar al amanecer. No tienes que igualarme hasta que conozcas el lugar. Lo igualaré para el final de la semana, respondió Selena sin apartar la vista de la ventana. Él hizo una pausa más larga esta vez, luego dijo está bien y se fue. Ella se quedó en esa ventana después de que sus pasos se apagaran por el pasillo. La habitación se sentía sólida y real. Se había dicho a sí misma que esto era solo práctico. Se había dicho que solo sentía alivio. Pero parada allí en la casa silenciosa, entendió por primera vez que firmar un papel y vivir el acuerdo eran dos cosas muy diferentes. No había esperado que la habitación se sintiera tan permanente. No había esperado que él fuera tan difícil de leer. Y definitivamente no había esperado quedarse dormida esa primera noche preguntándose qué pensó él cuando la vio bajar de la diligencia. La primera semana pasó como agua fría, constante, sin alboroto y con un frío que se te mete en los huesos antes de que te des cuenta. Selena cumplió su palabra. Para la 4ª mañana ya estaba levantada antes de que el cielo se aclarara del todo, moviéndose en silencio por la cocina como alguien que sabía que ser útil le daba dignidad. No le preguntaba qué quería para el desayuno. Observaba lo que él tomaba los primeros 2 días y lo preparaba al tercero sin decir nada. Él lo notó. Hizo una pausa de un segundo antes de sentarse, como hace un hombre cuando pasa algo que no tenía planeado. No dijo nada. Ella no esperaba nada. Pero esa pequeña pausa se le quedó en la mente más tiempo del que debería. Wendell se había acostumbrado al silencio confiable en sus días. Le sorprendió que Selena no lo rompiera como él temía. Se había preparado para conversaciones constantes, preguntas sobre su pasado, opiniones sobre cómo hacer las cosas y la sensación de que alguien invadiera su espacio. Selena no era así. Se movía por la casa y el patio con el mismo silencio contenido que él tenía. Algunas mañanas, la única señal de que otra persona vivía allí era el olor a café ya hecho cuando él entraba del establo. Eso debería haber sido un alivio, y en su mayor parte lo era. Pero su silencio tenía una textura, como una puerta cerrada con firmeza pero en silencio. No estaba vacío. Tenía peso. La primera conversación real pasó en la 2ª semana, no a propósito sino por accidente. Wendell llegó temprano de arreglar la cerca del norte con la mano derecha envuelta en un trapo porque un alambre lo había cortado.
Encontró a Selena en la cocina trabajando con cuidado en un tazón de hierbas secas que ni siquiera sabía que tenía. Ella levantó la vista y sus ojos fueron directo a su mano. Siéntate, dijo con claridad, no con enojo, solo directo. Está bien, contestó él. No pregunté si estaba bien. Siéntate. Él se sentó. Ni siquiera estaba seguro por qué. Ella desenvolvió el trapo con manos firmes y calmadas, revisó el corte sin hacer drama, lo limpió, puso algo de un frasquito que ardía más de lo que él demostró y lo volvió a envolver con prolijidad. Claramente había hecho eso antes. Has curado heridas antes, dijo él porque el silencio mientras ella trabajaba parecía pedir palabras. Mi padre no era cuidadoso con las herramientas de la granja, dijo ella sin levantar la vista. Fue la primera cosa personal que compartió. Él quiso preguntar más pero no lo hizo. En cambio dijo gracias cuando ella terminó. Ella lo miró directamente, igual que lo había mirado ese primer día en la calle del pueblo. No tienes que darme las gracias. Esto es lo que acordamos. Él asintió. Ella volvió a sus hierbas. Wendell salió al porche y se quedó allí sintiéndose molesto porque la corta charla había dejado algo sin terminar que no podía nombrar. Lo que Selena no le había dicho era que llegó al rancho con una idea fija en la cabeza, que Wendell sería un hombre duro y cerrado que elegía estar solo porque la gente siempre lo decepcionaba. Ella había traído paciencia y la firme decisión de no pedirle nada extra que no estuviera en el acuerdo. No se había preparado para el hombre que barría sus propios pisos, que dejaba la lámpara del pasillo encendida las primeras noches para que ella no tropezara en la oscuridad y que nunca, ni una sola vez en 2 semanas completas. La hizo sentir que su presencia era una molestia, aunque ella sabía que tenía que ser un ajuste para él. Eran cosas pequeñas, pero las cosas pequeñas se suman. Ella se decía que no eran nada, pero se estaban volviendo más difíciles de ignorar. La gente del pueblo empezó a aparecer, fingiendo ser vecinos amables. La señora Dunore llegó un miércoles con un frasco de duraznos en conserva y ojos que miraban por todos lados como si estuviera tomando nota. «Te estás acomodando bien», dijo ella, haciéndolo sonar como una pregunta. «Sí», respondió Selena y no ofreció nada más. La señora Dunore se sentó igual. Wendell siempre ha sido particular. Se guarda para sí mismo. Hace mucho tiempo ya. Hizo una pausa, claramente esperando detalles. Selena sirvió café y se sentó con paciencia educada. Él maneja bien el rancho, fue todo lo que dijo. Después de que la mujer se fue, Selena se quedó en la ventana pensando en esa frase hace mucho tiempo ya. Había algo en el pasado de Wendell que el pueblo sabía y ella no. Empezó a preguntarse por eso. Esa noche en la cena, en su silencio habitual, ella lo miró de reojo. Él comía como si la comida fuera solo combustible, pero siempre esperaba a que ella se sirviera antes de levantar su tenedor. Cada vez. Era una cosa tan pequeña. Ella tomó su taza de café y preguntó sin planearlo, ¿cuánto tiempo tienes este rancho? 11 años, dijo él. ¿Solo todo el tiempo? Casi siempre, respondió después de un momento. Ella no insistió. Más tarde él dijo, haces preguntas cuidadosas. Me crié con un hombre que no le gustaban las preguntas descuidadas, contestó ella. Algo en la cara de él se movió, casi una sonrisa. Tu padre. Mi padre, confirmó ella. La casi sonrisa desapareció, pero ella la había visto. Y se dio cuenta de que le gustaba ser quien la provocaba. 3 semanas después, en una tranquila tarde de jueves, Selena estaba sentada en los escalones del porche viendo cómo se iba la luz. Wendell salió y se sentó cerca de ella, no justo al lado, pero lo suficientemente cerca como para que se notara que era intencional. Nunca había hecho eso antes. Por un buen rato ninguno habló. Luego él dijo, no eres lo que esperaba. ¿Qué esperabas? Preguntó ella, con los ojos en el horizonte. Alguien más fácil de entender. Ella pensó en eso. Podría decir lo mismo de ti. Se voltearon y se miraron al mismo tiempo. En la luz suave de la tarde, ninguno apartó la vista tan rápido como debería. Fue un momento corto,
pero se sintió importante. Wendell miró de nuevo al cielo primero. Ella lo siguió un segundo después. Se acerca una tormenta, dijo él. Se puede oler en el aire. Se quedaron sentados hasta que aparecieron las primeras estrellas, sin hablar, solo acompañándose mientras el viento se levantaba. Esa noche Selena siguió pensando en cómo él dijo a alguien más fácil de entender. No sonó como una queja. Sonó como otra cosa. Ese sentimiento la mantuvo despierta más tiempo que la lluvia en el techo. El dormitorio empezaba a sentirse menos como un lugar temporal y más como un sitio donde podría pertenecer de verdad. Ella había llegado con sus suposiciones bien guardadas. Wendell había hecho lo mismo. Ahora los dos se daban cuenta en silencio de que la persona al otro lado de la mesa era muy diferente a la que habían imaginado. Eso debería haberle dado miedo. En cambio, se sentía como alivio. Habían pasado 5 semanas. Las mañanas seguían empezando en silencio y las noches terminaban igual, pero el silencio entre ellos había cambiado. Ya no se sentía como una pared. Se sentía como una habitación donde le permitían sentarse. Ahora notaba cosas pequeñas, como él revisaba el clima parándose en la puerta de atrás exactamente 30 segundos cada mañana. Como leía los libros despacio y con atención como si fueran alimento importante para la mente, y como arregló la tabla suelta del porche el mismo día que ella tropezó con ella, sin mencionar nunca nada. Un martes de la 5ª semana llegó una carta de su hermano en Avalene. A Selena se le apretó el pecho al ver la letra. La leyó en la mesa de la cocina mientras Wendell estaba en el pasto del norte. Su hermano decía que se alegraba de que ella hubiera encontrado una situación. Luego le contó que Garrett, el hombre del que ella una vez pensó que tenía sentimientos, el que dejó claro que no sentía lo mismo, se había casado recientemente. Pensó que ella debería enterarse por la familia. Ella dobló la carta y se quedó sentada mucho rato. Sorprendentemente, no sintió tristeza ni que se le rompiera el corazón. Se sintió como una puerta que se cierra en una habitación que ya habías dejado atrás. Lo que vino después fue una claridad, como si la carta hubiera limpiado el camino y hecho el momento presente más fácil de ver. Miró alrededor de la cocina, los estantes ordenados, la lámpara que Wendell había cambiado la semana anterior sin que se lo pidieran, las 2 tazas en la encimera, la de él y la de ella, ya en sus lugares habituales. Guardó la carta y volvió al trabajo. Wendell notó que algo era diferente esa noche. Ella parecía estar en otro lado. La mesa de la cena se sintió más grande de lo normal. Después de comer, mientras ella levantaba los platos con manos ocupadas para no dejar que su mente vagara, él dijo en voz baja sin levantar la vista, «No tienes que contarme. Pero si hay algo que necesita decirse, este es un buen lugar para decirlo». Selena se detuvo. Dejó los platos, se sentó y le contó, no todo, pero suficiente. Le habló de Avalene, de Garrett, de esa sensación fea de darte cuenta de que malinterpretaste completamente a alguien y sentirte tonta por eso. Lo contó de forma clara, sin lástima de sí misma, del mismo modo directo en que escribió su primera carta. Cuando terminó se sintió más ligera pero también un poco expuesta, como cuando dejas algo pesado que llevabas tanto tiempo que olvidaste que lo cargabas. Wendell escuchó sin interrumpir. Cuando ella acabó, se quedó callado un momento y luego dijo, «No lo malinterpretaste. Viste exactamente lo que él te mostró. Solo que no te estaba mostrando todo». Ella lo miró. «Esa es una forma generosa de verlo». «Es la forma precisa», dijo él. Y después de una pausa más pesada, la gente te muestra lo que decide que puedes ver. Eso no es tu fracaso. Es el de ellos. La forma en que lo dijo sonó como si no estuviera hablando solo de Garrett. Tenía un sentimiento más profundo. «Wendell», dijo ella con cuidado, «¿hay algo que no me has mostrado?» Él la miró un largo rato. Por primera vez ella vio algo cruzar su cara que no pudo esconder a tiempo. «Hay cosas que decidí antes de que llegaras que no eran parte de nuestro acuerdo», dijo él despacio. «Y ahora, ya no estoy tan seguro de que es nuestro acuerdo». La cocina se sintió muy quieta. Afuera la noche estaba oscura, pero la lámpara hacía que la habitación se sintiera cálida y cercana.
Selena estaba sentada frente a este hombre con el que había mantenido cierta distancia durante 5 semanas y se dio cuenta de que habían llegado al borde de algo que nunca habían acordado. Esa noche él le contó sobre sus primeros años en el rancho. Sobre una mujer, no una esposa, aclaró, solo alguien en quien había creído cosas que resultaron no ser verdad. Explicó cómo esa experiencia cambió lo que estaba dispuesto a querer en la vida. No sonó amargado. Lo contó como un hombre que ya había hecho las paces con eso pero que todavía lo manejaba con cuidado, como una lesión vieja que duele antes de la lluvia. Selena escuchó del mismo modo en que él la había escuchado a ella, en silencio, sin consuelo falso, sin hacerla más pequeña. Cuando él terminó ella dijo, entonces escribiste esa carta esperando a alguien que no te pidiera nada que tú ya no hubieras decidido que podías dar. Sí, dijo él. Y yo respondí esperando a un hombre que no se fijara lo suficiente en mí como para decepcionarme. Algo en la cara de él se suavizó, casi una sonrisa, más cerca esta vez. Los dos estábamos bastante decididos a equivocarnos en esto. Lo estábamos, aceptó ella. Y luego, porque el momento pedía más honestidad que precaución, agregó, creo que ya no nos estamos equivocando. Él la miró mucho tiempo. Luego extendió la mano sobre la mesa, no para tomarla de ella todavía, pero lo suficientemente cerca como para que se entendiera la intención. No, dijo, yo tampoco creo que nos estemos equivocando. 3 semanas después de esa conversación llegó la mañana tranquila que lo cambió todo. Selena bajó y encontró a Wendell no en el establo sino parado en la encimera de la cocina. Al lado del café ya hecho había un pequeño ramo de flores silvestres, moradas y crema, un poco imperfectas, recogidas del borde del arroyo. Estaban en una taza vieja de lata porque no había florero. Él estaba mirando por la ventana y no se dio la vuelta de inmediato cuando ella entró. Eso le dijo que la había oído pero que todavía no estaba seguro de qué expresión tenía su cara. Ella se quedó en la puerta, miró las flores, luego la nuca de él y sintió que algo se abría en su pecho, lento e imparable, como una ventana que había estado pintada y cerrada por años y por fin se dio. Caminó hasta la encimera, se sirvió café y se paró a su lado mirando el pasto del este que se doraba con la luz temprana. Son del arroyo, dijo ella. Sí. Te levantaste temprano. No podía dormir. Ni yo, dijo ella, y los dos sabían qué significaba más que las palabras. Se quedaron lado a lado mucho rato. La mañana se hizo más clara a su alrededor. El café humeaba entre sus manos. En algún momento el brazo de él rodeó sus hombros de esa forma calmada y firme con que hacía todo, y ella se recostó en él de la misma forma calmada que estaba aprendiendo. Ninguno dijo una palabra porque el momento ya estaba diciendo todo mejor de lo que las palabras podrían. Se casaron de verdad en Cal Bell cree que ese octubre, un sábado. Todo el pueblo que había dudado de ellos desde el principio estuvo allí. La señora Dunore lloró, lo que sorprendió a todos, incluida ella misma. La ceremonia fue corta porque eso era lo que los dos querían, sin espectáculo grande, solo verdad. La vida después no fue perfecta. El trabajo del rancho siguió siendo duro. Los inviernos eran largos. Había mañanas en que se malentendían y noches en que el orgullo tardaba más de lo debido en suavizarse. Pero también había una facilidad real entre ellos. 2 personas que empezaron como extraños habían elegido ser honestos en vez de fingir. Poco a poco, sin drama, descubrieron que la persona al otro lado de la mesa era alguien que no sabían que estaban buscando, porque hasta entonces no se habían permitido buscar. Su primer hijo, un niño, llegó el otoño siguiente. Wendell lo sostuvo con la expresión cuidadosa y un poco abrumada de un hombre práctico frente a algo que ninguna cantidad de planes podía preparar. Selena lo miró desde la cama y sintió una plenitud profunda para la que no tenía palabras. Había llegado a un lugar que nunca supo que existía. Cuando dobló ese anuncio y lo guardó en el bolsillo de su abrigo 2 años antes, salió de Abalene con un solo baúl, sin sueños de amor y con un acuerdo en el que el amor no formaba parte. Se había equivocado. Él también. Y de todas las cosas en las que los dos se habían equivocado, esa fue la que más valió la pena equivocarse. Esa es la historia real de cómo un acuerdo frío se convirtió en algo cálido y duradero.
Si te gustan las historias honestas y lentas sobre gente común que se encuentra de formas inesperadas, ya sabes dónde encontrar más. Antes de que te vayas, esta historia te llegó donde quiera que estés ahora mismo, tal vez en la mañana donde estás sentado o tarde en la noche con la casa ya en silencio. Me gustaría saber de verdad. Deja tu ciudad o tu rincón del mundo en los comentarios. Significa mucho saber hasta dónde puede viajar una historia sencilla. Y si hay algo que te gustaría diferente la próxima vez, un tipo de historia que quieras oír o cualquier cosa de esta que creas que se puede mejorar, dime. Cada comentario ayuda a formar lo que viene después. Gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el próximo.